Hoy nos reunimos, como ustedes saben, para dialogar junto con Claudio Chávez, fundador de este foro, con Vicente Massot, en torno a su libro La excepcionalidad argentina, que acaba de ser publicado en una nueva edición por Editorial Claridad hace un par de meses. Debo decirles que en lo que me compete, para mí es muy grata la responsabilidad que se me ha asignado. Me une a Vicente una relación que yo definiría como de afectuosa admiración. Pero entiéndase bien, no es que la admiración derive del afecto, es una admiración intelectual que tengo por quien considero uno de los más destacados politólogos e historiadores de la política que existen hoy en la Argentina. El afecto vino después, con el trato y la frecuentación, y está naturalmente presente y me hace particularmente agradable contribuir a esta presentación de su obra. En realidad, el libro que presentamos, que es este, tuvo una primera edición 15 años atrás, y la actual es más que una reedición, una revisión. Yo quisiera precisamente comenzar esta conversación, que va a ser una conversación muy informal, va a ser un diálogo entre nosotros, preguntándole por qué en este año precisamente ha estimado oportuna la reaparición de este libro y al mismo tiempo las correcciones que han sido incorporadas al mismo. Vicente, ¿qué te tal, Miguel decimos Ángel? bienvenido y te damos la palabra. Bueno, no podría dejar de agradecerte esas inmerecidas o exageradas palabras, creo sinceras, por supuesto, respecto de mi persona. Pero vayamos al grano. Mirá, el hecho de que haya salido la segunda edición, muy corregida, no sé si aumentada en volumen, este año, es fruto de la casualidad. No hay ningún plan, no hay ninguna idea detrás de haberlo publicado en este año. Las correcciones, yo te diría que son varias. Por de pronto, algo que en otras circunstancias uno podría decir que es pura y exclusivamente anecdótico, y en este caso no lo es. He modificado el subtítulo. La primera edición del año 2005, si mal no recuerdo, llevaba por subtítulo, el título era La excepcionalidad argentina, y el subtítulo Auge y ocaso de una nación. En este caso lo he cambiado y he puesto del apogeo al subdesarrollo sustentable. Y digo que no es pura y exclusivamente una cuestión de formas, en atención al hecho de que alguien en Santiago del Estero, un muy buen economista, Castor López, me hizo saber esto por primera vez, se lo escuché a él, del subdesarrollo sustentable, que a mi juicio es casi, te diría, una genialidad. Es tan redondo, tan relampagueante, pero al mismo tiempo tan certero. En dos palabras, me parece que grafica, que sintetiza y resume la actual situación de la Argentina. Y precisamente en torno del subdesarrollo sustentable, noción y realidad que yo no había tenido en cuenta para nada hace 16 años, diría yo que está una de las principales modificaciones que ha sufrido esta segunda edición. La segunda, hay otras por supuesto, es el hecho de que en tren de buscar algo bien polémico, por supuesto como todo lo que he escrito abierto a debate, en tren de hallar cuál es el punto de inflexión. Nunca se puede determinar cuándo se inicia el ocaso argentino o la decadencia argentina. Pero en ese orden de cosas
también en esta segunda edición está puesto el ojo crítico sobre un dato, a mi juicio, fundamental, que es la equivocación, el fenomenal, a mi juicio, error de cálculo que comete la clase dirigente conservadora radical, básicamente nucleada en torno de la concordancia, en 1941-1942, respecto de la inserción argentina en el mundo y el papel que debía desarrollar la Argentina de cara a la Segunda Guerra Mundial. Y el otro dato es algo que creo que, y termino para no monopolizar la conversación, es un repaso de, a mi juicio, uno de los congresos constituyentes más notables, más ricos, más interesantes de los que haya vivido la Argentina, o los que haya tenido la Argentina, que es el de 1826-1827. Y ahí hay una discusión muy interesante, que a alguien le tendría que sacar mucho más punta de la que yo le he sacado, entre las lumbreras del Partido Unitario y del Partido Federal respecto de si entonces existía o no la Argentina. Esos son, a mi juicio, los tres principales cambios incorporados en esta segunda edición. Bueno. Me interesaría, no sé si Claudio querés No, seguí vos. De lo que acaba de no, es que como la conversación va a aparecer sobre esos temas, porque claro. 1942 y ahora 1827, es decir, abrazó todo su libro, y ahí en el medio y hay un montón de cosas, pero espera, dale vos, ibas a decir algo vos. Bueno, no, yo iba a decir lo siguiente, dejando para el tramo conclusivo de la conversación esta noción tan valiosa del desarrollo sustentable, quería detenerme un momento en la excepcionalidad, que por supuesto era ya el núcleo de la primera edición, pero que sigue vivo en la actualidad, porque Vicente ha señalado entonces y ahora que la Argentina tuvo momentos, y muchos momentos de su historia, en los cuales su comportamiento fue prácticamente imposible de equiparar con todos los países de la región. Es decir, fue un comportamiento singular en el mundo. Comencemos por la propia Revolución de Mayo y sus consecuencias en la Guerra de la Independencia, realizadas sin que Buenos Aires volviera en ningún momento a caer en manos virreinales. Situación única en la América hispana, en ese sentido. Luego, el hecho, y además realizada esa empresa sin ningún tipo de ayuda extranjera, como la que benefició, por ejemplo, a los Estados Unidos por parte de Francia. Luego, la defensa que durante el periodo del gobierno de Rosas hace el país de su personería internacional, diría yo, porque lo que se enfrenta en la intervención anglo-francesa es una política que, por ejemplo, en el caso francés es muy visible con respecto al África y a los países ribereños del Mediterráneo, estaba decidido a no permitir su reconocimiento en el concierto europeo como Estado, cosa que la Argentina defendió para sí y defendió exitosamente. Luego, naturalmente, el boom que va de 1860 hasta al menos la Primera Guerra Mundial, y que el libro engloba dentro de toda una primera parte denominada El país de los ganados y las mieses. Es decir, la conquista del desierto, la plenitud del espacio territorial argentino, asegurado ya hacia 1880. Es decir, una serie de obras de gran mérito histórico llevadas a cabo por el conjunto de esta patria naciente. El libro de Vicente tiene para mí una particularidad, y es que pese a su reciente mención
del fallo de la clase política dirigente de la Concordancia no ha caído en general en la facilidad con que se cae muchas veces desde polémicas que son más partisanas que académicas, no ha caído en la tentación de fijar una fecha del comienzo de nuestra decadencia, que muchas veces, más que fijar una fecha en base al análisis fáctico de la historia, es fijar un responsable. Y así tenemos a quienes dicen que todo el mal empezó en el 43 o en el 45, a quienes creen que en 1930 fue el inicio, e incluso a quienes, como Vicente recuerda, las palabras de Guido Di Tella, ven en la Primera Guerra Mundial el momento en que la Argentina se detiene, por así decirlo. Me permito recordar que el libro de Di Tella y Zimmelman, Las etapas del crecimiento argentino, llama precisamente a ese momento en el que el primer gobierno radical accede al poder, llama la etapa entonces iniciada la demora. A esta altura, Vicente, y repasando esas alternativas, ¿te sentís más inclinado a pensar que fue el fracaso de la clase política de la Concordancia el que echó a perder las posibilidades del dinamismo argentino expresadas hasta entonces? Yo diría, Miguel Ángel, que hay dos puntos que me parecen de inflexión. Uno, en lo que hace a la geopolítica, si vos querés, a la necesidad que tenía la Argentina a través de una decisión de carácter estratégico respecto de quién debía ser su socio y su aliado, que es propia de la Concordancia, básicamente del gobierno de Castillo. La clausura del plan Pinedo-Prebisch y al mismo tiempo la decisión argentina en Río de Janeiro, continuada más tarde, de mantener a ultranza la neutralidad, cosa que le convenía a Inglaterra, pero que iba a ser calificada por los Estados Unidos como propio de un gobierno que era algo así como el retoño tardío del fascismo que iba a ser derrotado. Eso es un dato muy importante. Si uno compara lo que consigue Brasil respecto de lo que no consigue la Argentina, y además la forma en que la Argentina es boicoteada y condenada, por lo menos entre 1944-45 hasta el 49-50. El libro de Carlos Escudé, fallecido el año pasado, es un libro en eso realmente que nos abrió los ojos a todos, porque saca a la luz, con documentos del Departamento de Estado y demás, la claridad que los norteamericanos esbozan respecto de que hay que condenar al gobierno argentino. De modo tal que desde ese lugar la decisión de quedar solo en la América española o en la América luso-española en contra de los Estados Unidos le quita a la Argentina una posibilidad que después, segundo momento, me parece que es obra de Perón. La Argentina había inaugurado y desarrollado, contra lo que se dijo durante mucho tiempo, hay dos libros de los últimos meses, uno de Emilio Campo, clarísimo, y el otro en conjunto de todos unos economistas que dirige, no me acuerdo el nombre, gran historiador económico. Cortés Conde. Cortés Conde. Respecto de la industrialización argentina. Es decir, el mito de que la Argentina hasta 1943 era pura y exclusivamente el país del ganado y las mieses, que el sector primario de la economía explicaba el éxito argentino y se reducía a eso, es un mito urbano. Hoy no resiste el menor análisis.
el desarrollo industrial argentino era importante. Ahora, obviamente, eso requería, llegado a sus topes, la relación con Inglaterra, un salto cualitativo, para lo cual se requerían petróleo, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo podía dar, eso se podía hacer en ese contexto histórico de fin de la guerra con los Estados Unidos. Y eso no lo logramos por el error inicial, siempre a mi juicio, del gobierno de Castillo, que se prolonga en la Revolución del 43 y claramente en la decisión de Perón, antagónica respecto a los Estados Unidos, con una idea de una tercera guerra mundial que no aparece, y sobre todo con un modelo económico que al cabo de 10 años nos puede gustar o no gustar el informe Previs, pero el informe Previs la verdad que diseca los 10 años de Perón de una manera magistral. Hizo un verdadero desastre desde el punto de vista económico. Pero a lo que me parece que hay que entender es que si bien uno puede fijar en torno de estas épocas o de estas fechas el comienzo de la decadencia, primero, hay otras teorías al respecto. Y segundo, después hay que entender que caído el peronismo, el antiperonismo hizo cosas tan mal o peores que el peronismo. De modo tal que la excepcionalidad son tanto los grandes momentos como el desastre que hemos obrado colectivamente en los últimos 80 años. Yo siempre digo, la voz excepcional como la voz extraordinaria son voces equívocas, tienen más de un significado. En el idioma diario, nosotros en general decimos, ¿qué jugador extraordinario? Es casi un adjetivo calificativo, es muy bueno, es relevante. Ahora, yo utilizo la excepcionalidad no como una cosa buena o mala, sino como algo singular, algo atípico, algo fuera de lo común. Un país que en 130 años llega a ser una de las primeras 10 economías del mundo, pero previo ha forjado un proceso independentista en soledad de aliados, que cambia la relación de fuerzas en un subcontinente, por un lado, después transforma un erial económico en un vergel, y eso lo hace en 130 años. Es una cosa espectacular desde el punto de vista, insisto, por lo raro. Al margen de uno podría decir es bueno o malo regular, pero ahí están los datos. Ahí están no solamente económicos, culturales, educacionales, sanitarios, etc. Pero tan excepcional es eso, como es excepcional que llegados a ese punto, involucionásemos del desarrollo al subdesarrollo sustentable en 80 años. Vicente, ahora voy yo. Sí. Porque lo que quiero es retomar algo que vos dijiste y retomarlo en términos culturales y términos históricos. Vos planteaste que uno de los momentos de inflexión en el siglo XX es el final de la concordancia, año 41-42, especialmente por el aislamiento que la Argentina, o que ese gobierno, la concordancia, tanto Ortiz como Castillo, plantearon frente a Estados Unidos, es decir, la de instalarlo como, digamos, el país no amigable de la Argentina. Ahora bien, todo ese movimiento ideológico, cultural, que empujó tanto a Ortiz y más a Castillo, ha tenido que ver con el auge del nacionalismo en el mundo y en la Argentina en la década del 30. De lo cual ninguno de los partidos políticos de la época pudo desprenderse. Creo que el máximo que tomó distancia del nacionalismo fue el socialismo. Pero, sin embargo, el socialismo tuvo algunos dirigentes, digamos, entre comillas, contaminados por el nacionalismo, porque el resto de los partidos políticos fue invadido y fue permeable a los principios del nacionalismo que estaba de moda en el mundo. Muy bien, ese nacionalismo de la década del 30 ponderó y elevó casi al altar de la patria a la figura de Juan Manuel de Rosas. Y casualmente lo hacía, tomaba Rosas, porque Rosas le marcaba la lucha contra el imperio, en este caso Gran Bretaña, pero también el aislamiento. Entonces, acá es donde yo quiero
porque vos en tu libro haces una reivindicación, incluso Miguel acaba también de hacer una reivindicación de don Juan Manuel de Rosas como que el garante de no seguir perdiendo territorios como se había perdido Uruguay, Paraguay y el Alto Perú. Yo ahí tengo francamente serias dudas y disidencias sobre la capacidad o la responsabilidad de Rosas en mantener unida a la Argentina. Pero eso, ahora voy sobre eso. Lo primero que quiero tratar es lo que vos planteaste, el Congreso y la Constitución del año 26 y el Congreso que comienza en el año 1824 y que vos preguntaste, ¿pero existía la noción y la conciencia de la República Argentina? Sí, existía. La verdad que existía, porque en los debates en ese Congreso eso se da. No solamente eso, ya está planteado en los intentos de convocar a otros congresos por el Tratado del Pilar y el Tratado del Cuadrilátero, que estaban pensando en organizar el país bajo una forma republicana. Ahora, la gente que prevaleció en el Congreso del 24 y la Constitución del 26 era un sector de la política argentina que quería estar vinculado a la economía mundial. Me estoy refiriendo concretamente a Bernardino Rivadavia, es decir, al Partido Unitario de la ciudad de Buenos Aires. Ellos eran proclives a establecer una alianza con Inglaterra. De hecho, Inglaterra nos reconoce la independencia en el año 1825. Entonces, ¿cuál sería la pregunta y la observación que yo hago? Esta gente, con su constitución, fracasó. Fracasó, lamentablemente fracasó. Fracasó porque cometió errores que están en la misma Constitución, que no voy a hacer mención porque si no me extendería mucho y no es conveniente. Esos errores que introdujo en la Constitución le ganó la desconfianza de 2 o 3 caudillos del interior, concretamente para mí el más importante hombre del interior en aquellos años, que era Bustos, que era un hombre de talento y era un hombre que realmente buscaba la organización nacional, pero no en los términos en los cuales esa Constitución lo estaba señalando. Ahora, lo cierto es que la idea de nación ahí estaba, en esos hombres que debatieron en ese Congreso, la idea de constituirnos como una república estaba. Cometieron el error de no dar entidad o tener una mirada más federalista sobre los hombres del interior del país que iban a incorporarse a ese país. Y entonces ahí se desbarató todo. Y respecto de Rosas, para mí, más que garante de la unidad nacional, fue garante de la desunión nacional. ¿Por qué digo esto? Porque vos citás muy correctamente en el libro la carta de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga, conocida con el nombre de porque le escribió La estancia de Figueroa, antes de que Facundo fuera a arreglar un problema entre Tucumán y Salta. Facundo llevaba esa carta cuando fue asesinado. Y esa carta es, yo diría, casi definitiva, porque tiene mucho, pero hay un tema que es central. Rosas le dice a Facundo que Facundo le pide la organización nacional. Facundo le pide que hay que organizar y que hay que dar una constitución. Y Rosas le explica que no. ¿Por qué Rosas le dice que no? Porque hasta que el país no se pacifique, no podemos sancionar una constitución. Cuando en realidad no había paz porque no había constitución. No había armonía porque no había constitución. O sea, el promotor de los líos interprovinciales fue el negarse a la sanción de una constitución. Esto parece una mirada muy constitucionalista y, si se quiere, para ciertos sectores de la política, una democracia formal, pero era como los países se estaban organizando en aquella época, en todo el mundo, a través de una constitución. O sea, esto no era formal. El pedido que estaba haciendo Facundo Quiroga Rosas no era formal. Y con esto termino para que sigas vos. Mirón Burguín trae unos datos muy interesantes del año 1839. Él dice, cada provincia se movía en función de lo que recaudaba, porque como no hay nación, no hay recaudación nacional. Mirón Burguín dice, la provincia de Jujuy vive con 9.000 pesos
anuales. Con esos 9.000 pesos tiene que pagar la luz de la ciudad, tiene que pagar, digamos, arreglar los caminos, los empleos públicos, 9.000 pesos anuales. La provincia de Córdoba tenía 60.000, era casi 7 veces más rica que Jujuy, y siendo Córdoba una de las provincias más ricas. La provincia de Buenos Aires, 2,5 millones. Bueno, esos 2,5 millones era una recaudación que superaba la recaudación de las 13 provincias del interior del país. Y entonces eso se lo quedaba a Buenos Aires. Entonces la organización nacional y la Constitución no es solamente la democracia formal, es la redistribución de la riqueza, es la redistribución de las rentas nacionales en las provincias del interior. Y entonces, bueno, es acá donde a mí no me cierra mucho la figura de Juan Manuel. Esto quería comentarte, Vicente. Es que yo lo hago entrar a Rosas básicamente por algo que excede la discusión de la Constitución escrita, o si él en realidad fue un unitario de hecho, o si mató más o menos personas, qué tan discrecional fue en el ejercicio de su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, la pujanza, la envergadura de un país puede ser actor y no simplemente espectador en el concierto internacional, no porque su PBI per cápita sea tal o cual, o su inserción en el comercio mundial del mundo, o su tasa de alfabetización. Porque con ese criterio, si uno toma este parámetro, ¿a dónde lo dejamos a Alejandro Magno? O a José de San Martín. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en realidad mi criterio respecto de por qué un país es relevante no tiene en principio de suyo que ver con indicadores de carácter económico, social, cultural, sanitario, etc. Un país demuestra que quiere ser y que puede ser actor en la medida en que los desafíos que se cruzan en su camino son aceptados y resueltos con éxito. En realidad, la generación que llamamos de la independencia, el desafío que tenía era precisamente la independencia de estos países o de estos territorios, porque en principio en 1810 nadie creía en un país nuevo que había que fundar. Muy bien. Y lo cierto es que en 1816, cuando se da la batalla de Sipe-Sipe y se entera Fernando VII, manda a que vuelen las campanas de toda España, considerando, teóricamente con razón, que se había terminado la guerra. Digamos, la guerra americana. ¿Por qué? Porque toda la América española estaba en manos de las tropas realistas, excepto las provincias desunidas del Río y la Plata. Y desde esa nada se logra la libertad o la independencia, la libertad no creo que sea un término apropiado, de un subcontinente. Ese era el desafío. Ahora, le aplicamos a San Martín o a Pueyrredón o a Güemes el criterio de el PBI per cápita, o si había una constitución, y nos echamos a reír todos. La verdad es que Rosas lo que logra, y por eso yo creo que es un momento excepcional de la Argentina, es que un país desunido, la confesión que le hace él a los Quesada cuando los Quesada lo visitan en Londres, yo me encontré con un infierno en miniatura. Y era un infierno en miniatura. Vivió guerreando, y esa frase, esa idea maravillosa de mi maestro Julio Irasusta, que no despreciaba a los unitarios, pero decía, la pelea entre la civilización de los unitarios y la unidad territorial de la nación, esto último era mucho más importante que la Constitución. Ya llegaría el momento de la Constitución. Porque el desafío de ese momento no era la Constitución, a mi juicio. Y Rosa forjó una Constitución, como decir, asusta empírica, con el manejo de las relaciones exteriores y de un ejército nacional a órdenes de Pacheco, de Urquiza o de Oribe.
termino con esto. Creo que esta idea, y me estoy poniendo a la altura de Alberdi, no es así, pero tomo las palabras de Alberdi, que creo que vienen a, de alguna manera, cerrar lo que yo quiero decir. Y Sarmiento, cuando finaliza su Facundo, dice lo mismo. ¿Qué dice Alberdi? Le podremos decir lo que queramos al tirano, pero el tirano nos enseñó a obedecer, y sobre esa obediencia se puede forjar un país organizado, un país constitucional. Es decir, no lo dicen los rosistas, lo dice Alberdi. Desde ese lugar yo lo tomo a Rosas y no desde otro. Por supuesto, es una interpretación, Claudio. No, está absolutamente claro. Además, yo planteé lo que planteé como para motivar absolutamente este debate. Porque además, por esto que vos decías, ¿no? La cuestión de la historia, de la historia cultural. Yo miro con mucha suspicacia la figura de Juan Manuel, por donde vos comenzaste tu exposición de hoy. Porque el hombre que exaltó en la década del 30, más exaltado por el nacionalismo, fue don Juan Manuel de Rosas, casualmente para darle, ¿qué te diría?, sustento al pensamiento aislacionista de la Argentina que vos condenás justamente, que es el que planteó la concordancia, siendo o no siendo rosista, pero la figura de Rosas y la creación del Instituto Juan Manuel de Rosas en el año 1938 habla del auge de esta figura y de los planteos y del significado cultural que la exaltación de Rosas tuvo en esos años. Y yo lo que veo que esa exaltación ha tenido que ver, entre otras cosas, con la justificación del aislamiento argentino, es decir, del anti-britanismo, del anti-norteamericanismo, de encerrarnos en nosotros mismos, digamos, y concurrir a Río de Janeiro y hacerle un corte de manga a Estados Unidos, o a La Habana y hacerle un corte de manga a Estados Unidos y salir orgulloso por una postura, digamos, anti-norteamericana, que vos mismo señalás como equivocada. Por eso es que miro con suspicacia, digamos, a esta figura. Pero yo te diría esto, Claudio. En defensa de Rosas y quizás del revisionismo, que es donde yo me formé, pero no por eso voy a aceptar a libro cerrado todo lo que el revisionismo ha escrito. Pero yo te diría dos cosas. Es decir, uno, ojo, porque, y creo que lo sabemos todos, el peor vicio de la historia es eso que esos dos grandes maestros de la ciencia histórica, que son Lucien Febvre y Marc Bloch, los creadores de la Escuela de los Annales francés, llaman el anacronismo histórico. Rosas tiene un momento que es 1820-1852. Tratar de transportarlo a Rosas y querer a partir de Rosas forjar un programa de gobierno o unas ideas aplicables al siglo XX forma parte de un anacronismo fenomenal. Claro. Punto número uno. Ahora, lo segundo es que, y aquí creo que hay que precisarlo un poco más al tema, es este. Vos fijate que quienes toman la decisión, quienes rechazan el plan Pinedo-Prebisch, es la concordancia, básicamente conservadores y radicales antipersonalistas, que no tenían de nacionalista nada, punto número uno, y que obviamente no eran pronazis, no eran anti-ingleses y tampoco eran de suyo anti-norteamericanos. La Argentina, es cierto, se había pavoneado con buenas razones en las distintas conferencias panamericanas, producto del fenomenal crecimiento que había tenido este país, que lo lleva a Teodoro Roosevelt a decir, cuando viene acá, creo que para los festejos del centenario,
que la Argentina en 50 años, a 50 años vista, iba a ser el segundo país del mundo después de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, este tipo de pronósticos fallidos se repitieron más de una vez entre 1910 y 1942, el último, el de Colin Clark. Y uno podía decir, che, eran 4 tipos inexpertos que hablaban de más. No, figuraron algunos de los más importantes economistas del mundo, Samuelson, Colin Clark, un hombre como Teodoro Roosevelt. ¿Qué pensaban? Se asombraban de lo que era la Argentina. Entonces, la Argentina, de alguna manera, pero la Argentina, no el nacionalismo argentina, estaba, entre comillas, pagada de sí misma. Y tenía buenas razones para pensar, no que podía competir con los Estados Unidos, pero que su lugar en el concierto hispanoamericano no se lo iba a sacar Estados Unidos. Eso por un lado. Lo segundo, insisto, quienes rechazan el plan Pinedo es, Pinedo Previs en realidad, es un conjunto de políticos. En el Senado lo aprueban, después diputados no, y se acuerdan que va Pinedo, toma un avión y se va a Mar del Plata a verlo a Marcelo Torcuato Alvear para ver si Marcelo Torcuato Alvear podía convencer a la Constitución, a su tribu electoral. Obviamente el fraude y demás hace imposible todo eso. Y lo tercero es que, si bien es cierto que en Río de Janeiro la voz cantante la lleva Enrique Ruiz Guiñazú, que era un conservador tradicionalista, pero no era un fascista o un hombre aliado al eje, como tampoco lo era Castillo. Sino es inexplicable por qué termina siendo el candidato de ese sector Robustiano Patrón Costas. Es cierto que digamos, el brazo derecho de Ruiz Guiñazú es Mario Amadeo en Río de Janeiro. Pero suponer que Mario Amadeo podía digitar la política argentina, la verdad es que el Reino Unido pregaba porque la Argentina mantuviese la neutralidad. Y lo dice claramente Churchill en un famoso discurso en los comunes, porque si no, no come Inglaterra. Ahora, los Estados Unidos inicialmente entienden esta posición, pero después prima la cosa política. Sí, Inglaterra no podrá comer, pero esto es un gobierno nazi. Termina calificándonos así, sobre todo después del golpe de Bolivia del año 43 o 44. Entonces, la recusación, Claudio, digamos, no es una recusación, no es que nadie odiaba a los Estados Unidos, no había una clase dirigente tan que le pareciese a los Estados Unidos tan admirable como le había parecido y le seguía pareciendo Inglaterra. Pero yo creo que no hay razones ideológicas ahí. Ahí hay un desconcepto fenomenal de carácter geopolítico y geoestratégico, producto del éxito argentino. Yo creo que si el argentino hubiese sido el último orejón del tarro, y hubiésemos declarado la guerra a Alemania. Pero Argentina, esa clase dirigente consideró que se podía mantener. Bueno, hay una declaración de la Unión Cívica Radical, no es por cargar contra los radicales, mucho menos, del año 42, que dice, sí, las industrias son muy importantes, yo lo pongo en el libro, pero la Argentina es la Argentina del sector primario, la Argentina de la agricultura, básicamente, lo que ha venido siendo va a seguir siendo. Esa concepción estaba muy arraigada. Entonces, yo ahí no sé si me animaría a decir que la responsabilidad de la batalla cultural iniciada por el revisionismo tiene mucho que ver en las actitudes que pudo tomar Castillo y el gobierno de la Concordancia hasta 1943. Ahora, Vicente, hay de cualquier modo una persistencia de la clase política, y yo diría de algunos intelectuales orgánicos de esa clase política, en una visión aislacionista, ombliguista del país, que ha perdurado a través de las décadas de sucesivos gobiernos y de distintos signos partidarios, y que nos ha llevado a un punto en el que uno se pregunta a veces si es posible que el país construya con esta clase política una racionalidad económica. ¿Cómo ves vos este tema aquí? Esto ocurre 70 años después de aquellos errores
de la época Pinedo Previs? Ha habido, yo no sé, Miguel Ángel y Claudio, si es ombliguista como lo del ombliguismo es tan gráfico que no encuentro una palabra para describir lo que a mí me parece que ha sido la constante. Eso casi te diría de una parte importante de la sociedad argentina, ¿no? Que después va a quedar reflejada en buena medida en sus clases dirigentes, que es la idea de cuando éramos importantes, ¿por qué éramos importantes? Y ahora que no somos, importante en el sentido, no es un actor de nada la Argentina, es un espectador, es un país de segunda categoría. Cuando no lo éramos, creíamos realmente que podíamos más de lo que podíamos. Pero me parece que quedó una suerte de aire ficticio de grandeza, que lo que nos ha hecho, más que ombliguismo, más que mirarnos al ombligo, más que querer encerrarnos, es pelearnos con quien, es decir, de alguna manera le estamos ladrando a la luna, al Fondo Monetario, la idea de los no alineados. Yo sé que hay una gran discusión respecto de eso, y es cierto que quizás en algún momento se justificó, pero es como que si la sociedad argentina encontrase un secreto placer en pelearse y en discutir y en agraviar a quienes no debe, pero no deben por cuestiones ideológicas, no porque sean buenos o malos, porque en términos del mundo y de la política exterior de un país, en general de la política, se forja en función de datos realistas. La política no se vertebra sobre el eje bueno, malo, moral y inmoral. Es sobre conviene, no conviene, es necesario, no es necesario. Desde ese lugar, nosotros le seguimos ladrando al Fondo Monetario, al imperialismo de Washington, ese tipo de cosas, para aliarnos con los parias del mundo, por ahí, o para pelear. Entonces, no sé si es tanto ombliguismo como un vuelo gallinacio creyendo que somos cóndores. Vicente, volviendo a un tema para después seguir avanzando con el tema del peronismo, ¿no? Que vos ya introdujiste en la conversación anterior. En esa década, la década del 30, tenemos en el mundo de la política y en el mundo militar, si simplificamos, para poder entender, casi dos miradas político-ideológicas, con sus matices, naturalmente, con sus clivajes, si se quiere también. Pero básicamente estas dos miradas es un sector de la política argentina junto a un sector del ejército argentino que miraban en el momento de la guerra, ¿no? Que miraban con cierta simpatía al mundo capitalista democrático occidental. Y había otro sector que, si bien no miraba con simpatía al eje necesariamente, no miraba con simpatía ni admiraba necesariamente a Hitler, tenía posturas francamente antibritánicas y antinorteamericanas, porque se había generado un clima tanto en los radicales de Forja, tanto en el Partido Radical, que rechazó lo que vos bien dijiste del Plan Pinedo, como, digamos, desde el Instituto Juan Manuel de Rosas, que tuvieron una notable influencia en aquellos años. Vos tenés de los dos sectores, porque el general Agustín P. Justo se puso el uniforme militar y visita la Embajada de Estados Unidos. Claro. Y Pinedo es un hombre que en sus escritos hablaba de establecer acuerdos con Brasil y con Estados Unidos. Y esto no es la opinión que tenían los otros sectores. Pero bueno, lo dejamos ahí porque, digamos, esto ya lo habíamos hablado. Me interesa
algo que vos, para seguir adelante, ¿no? Con tu libro y con tus ideas. Pinedo planteó un plan de reformas industriales importantes. O sea, tuvo una mirada industrialista. Y como vos bien dijiste, un sector de los radicales se lo rechazó. Los conservadores también. Los conservadores. Sí, pero yo creo que los conservadores fue por una cuestión de orden político, no ideológico, porque lo que este hombre que propuso el plan era un hombre, Pinedo, perdón, se me escapó lo que venía a representar en el gabinete de Castillo era la mirada de Justo. Y entonces Castillo tampoco ve digamos, con placer el proyecto de Pinedo porque tiene temor por que detrás de Pinedo en realidad se viene la figura de Justo. Entonces ahí los conservadores, fundamentalmente los que lidera Castillo, creo que ahí es la oposición de Castillo a Pinedo, al punto de que Pinedo se va del gabinete. Y no solamente eso, sino que poco tiempo después se va Tonazzi del Ministerio de Defensa y Castillo lo nombra Ramírez, que era un hombre proveniente de las filas del nacionalismo con buenos vínculos con los radicales. Pero no quería ir a eso. Quiero hablarte de esto. Perón, en el Consejo de Posguerra, tiene un discurso en donde él habla de la necesidad de industrializar a nuestro país en todas aquellas industrias que nosotros con nuestra riqueza los abasteciéramos, es decir, que la materia prima fuera de origen argentino. Eso era similar a lo que planteaba Pinedo y similar a lo que planteaba Augusto Bunge. Ahora, siendo presidente, la sustitución fue total. ¿Qué pasó? ¿O me lo preguntás? Te pregunto, claro, ¿qué opinión tenés si él en el año 45, antes de ser presidente, plantea la sustitución de importaciones en los términos en los cuales lo planteaba Pinedo, que no es la sustitución absoluta de todo, no es vivir con lo nuestro, no es cerrar absolutamente la economía y establecer una economía autárquica con el mundo? Ese discurso Perón lo tiene en el Consejo de Posguerra. Sin embargo, cuando él es presidente, la sustitución es total, es para todo. Es decir, tenemos que hacer todo nosotros. ¿Qué pasó? Mirá, yo sería largo de discutir, pero obviamente son quizás visiones distintas. Yo no me animaría a decir, Claudio, que ese discurso o en ese discurso de Perón, la posición que él adopta, uno pueda compararla básicamente con lo que había dicho, con lo que era el plan Pinedo-Prebisch. Sí creo que está más cerca de lo que pudo pensar Alejandro Bunge. Pero de todas maneras, los discursos son discursos. Me parece que Perón, primero, llega, a mí me sorprende esto, pues claro, Perón podía decir cosas que nadie le discutía. Ahora van a ver a lo que apunto. Si vos ves las declaraciones de Perón, aquí nos han dicho creer que Perón, no estoy hablando de que ni es bueno, ni es malo, ni regular. A mí no me gusta hacer juicios en la historia de carácter ético porque es que están de más. Después, uno al final puede decir me gusta o no me gusta. Primero hay que entender la cuestión. La verdad es que la personalidad que más admira Perón y del que más aprende Perón es de Benito Mussolini. A la mayoría de los peronistas, como Mussolini ha quedado del bando de Satanás, no les gusta esto. Pero en algunas discusiones les digo, tráiganme de algún otro personaje, lo han comparado con Getulio Vargas, con Lázaro Cárdenas, con Mao Zedong, con De Gaulle y demás. De nadie ha dicho Perón lo que dijo de Mussolini en el 43 y un año antes de morir. Y después, si bien es cierto que el peronismo no es un retoño tardío del fascismo, hay que sacarse de la idea, de la cabeza esos clichés,
hay muchas de las concepciones de Perón que tienen origen en lo que él vio en Italia. Entonces, más allá de los discursos que puede haber hecho, me parece que Perón llega con un criterio a la Argentina y descubre en su paso por la política del 43 hasta que es presidente la idea de los sindicatos, se da cuenta de las posibilidades que hay de aumentar el salario, y la verdad transforma la Argentina. Me parece que el calificativo de Félix Luna en su trabajo de 3 tomos que tiene sobre el peronismo, la Argentina fue una fiesta. El crecimiento del salario real en Argentina entre el 46 y el 49 no tiene parangón en la historia argentina. Ahora, claro, eso no fue acompañado de un aumento de la productividad similar, con lo cual, después comimos pan negro. A lo que voy es, me parece que Perón, las ideas económicas con las que llega no son las de ese discurso. Tiene ideas que pone en ejecución con un, para mí, chapucero económico como era Miranda, y si bien es cierto que tiene encima el boicot norteamericano, que no es poca cosa, al mismo tiempo la Argentina es el tercer país del mundo en términos de reservas. Pensemos que es acreedor del mundo en 1946, un mundo que está deshecho. La Argentina tiene una posibilidad de arrancar, pero claro, se encuentra con un hombre que termina siendo una industria de lata de sardinas, que compra unos ferrocarriles cuando vencía la concesión un año después a una cifra exorbitante, y que trata de hacer de todo, pero a través de una transferencia de ingresos que mata a la gallina de los huevos de oro, que hasta ese momento era la agricultura, por una industria ineficiente. Entonces, y ojo, que no estoy criticando lo mismo que hicieron, porque Perón no inventa ni la sustitución de importaciones, ni los aranceles altos, ni el control de cambios. Son todas cosas que en el mismo momento está poniendo, por ejemplo, Chiang Kai-shek en una islita remota en Taiwán. Y lo mismo que va a hacer Park en Corea. Gobiernos absolutamente autoritarios que lo que le dicen a lo que va a ser la futura Hyundai o Daewoo o las grandes empresas multinacionales, le dice, señores, le voy a dar todas las facilidades del mundo como industrias infantes. Ahora, en 10 años, ustedes, el mercado no es el mercadito coreano, el mercado es el mundo, y transforma en eso en monstruos transnacionales. Claro, esto fue una experiencia de industria de lata de sardinas. Desde ese lugar, me parece que contra el mérito que tiene Perón, a mi juicio, la nacionalización de las masas, que no es poco y que se podría hablar mucho, tiene una concepción económica, digamos, no solamente que atrasaba, que termina después de 10 años en una verdadera catástrofe, partiendo de dónde partió, la Argentina acreedora del mundo. Yo creo que desde ese lugar me parece que es, y ojo, y termino con esto, creo que se da cuenta por razones, digamos, de necesidad tarde, porque el Perón, que realmente, ¿te acordás lo llama Gómez Morales, clausura el ciclo distribucionista populista, hace un ajuste, y ¿a qué llama? A una palabra que para mí es clave, y es el político argentino en 80 años que pone más énfasis, es muy curioso, el Congreso de la Productividad. Aquí hablamos de la revolución, de los salarios, del desarrollo, nadie habla de la productividad, y la productividad es un concepto clave para crecer. Bueno, Perón en el año 52-53 convoca a un Congreso de la Productividad y dice la productividad es la cosa más importante. Y empieza a llamar a la Kaiser, yo creo que tarde, ¿no? El Perón distinto, que curiosamente cuando vuelve en el 72 no toma ese testimonio, para mí vuelve al 46, pero por ahí estoy equivocado. Claro, por eso el distinto es el Perón del 52-53. Por eso quería hacerte esta pregunta ahora, en función de lo que vos estás diciendo, Vicente. Perón, ¿no? Pega un giro con Gómez Morales. Y entonces hace todo lo que vos dijiste, incluso los contratos petroleros con la California. Viene Dwight Eisenhower, ¿te acordás? Viene la hermana Eisenhower, pidió un crédito
al Eximbank, ese hombre que decía, ¿alguien vio $1 alguna vez? Y el Eximbank le dio 125 millones de dólares. Bueno, dicho esto, ¿no? Así como vos lo decís, este giro notable de Perón, que además comenzó a hablar de la productividad. El golpe del 55 no interrumpe a este Perón, que había producido un giro y que inevitablemente la ola que él había creado, bueno, lo iba a llevar en la dirección que él mismo estaba apuntando, y lo interrumpió la Revolución Libertadora. Vicente, ¿estás? Porque no se te ve ahora. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Lo que no sé, temía que hubiera sido. Bueno, lo que decía es, la Revolución Libertadora interrumpe a este Perón, no interrumpe al Perón del 49, el Perón que maltrata el campo y que se queda con los dineros del campo, interrumpe a este Perón. Sí. Claro, pero interrumpe al Perón. No vamos a entrar en esa discusión, hay mucho que hablar al respecto. Es el Perón que quema iglesias. No sé si las quema él, pero las quema el régimen que él preside. Entonces, me parece que ahí hay que ir al tema de las libertades públicas y no a la cuestión de la inversión extranjera o la productividad, ¿no? Creo que me parece que el giro hacia la racionalidad económica del 53 en adelante llega tarde. Y se ve un Perón exacerbado, que no lo había sido en el 46, pero que sí es el 54, 55, su pelea con la iglesia, los conatos militares, 5 por 1 va a quedar ninguno. Es decir, me parece que hay que verlo desde un lugar en donde la economía tiene poco que ver en la revolución del 55, unido, me parece, Claudio, a un Perón que le pasa algo, sin hacer comparaciones que me parecen ridículas, lo mismo que le pasa a Rosas en el 52. Cuando vos ves la inacción de Rosas en el 52, parece inconcebible para un hombre que toda su vida había sido un trabajador incansable desde el punto de vista de las cuestiones del Estado. Y Perón, la verdad, en el 55 no reacciona de la misma manera que no reacciona Rosas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y antes de entrar a un tramo conclusivo, algunas preguntas que Miguel, perdóname, Miguel, antes de cerrar, le vamos a dar la palabra no, precisamente a eso voy. Andrés Cisneros. Antes de entrar con Vicente a alguna pregunta sobre el tema del desarrollo sustentable, quisiera darle la oportunidad de usar la palabra a Andrés Cisneros, que lo está solicitando, pero esto es algo que tecnológicamente me supera, así que lo pongo en manos ya está habilitado, ya está habilitado, Miguel. Bien. Adelante, Andrés, entonces. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Vicente, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Andrés? ¿Me oyen bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. El libro de Mazot es, para sorpresa de nadie, excepcional. ¿No? Sería difícil exagerar la calidad de los trabajos de Mazot y especialmente la de este libro. Este libro es muy, muy bueno. Yo pedí la palabra cuando hablaban de la Argentina como nación y como Estado, por un tema de actualidad. Hace muy poco tiempo, una candidata diputada sostuvo que las Malvinas no son argentinas. Y Beatriz Arlo salió a respaldarla con un documento público en el diario Clarín y dijo textualmente que no eran argentinas y nunca lo habían sido, porque en 1833, cuando los ingleses se apoderan de las islas, Argentina no existía. Y como fundamento de la inexistencia de la Argentina, dice que ni siquiera tenía una constitución. Bien. Yo le respondí en Clarín y ella no retrucó. La pregunta es ¿cómo ve este enfoque, Vicente? Porque yo me encontré con ese argumento
de parte de los diplomáticos británicos cuando discutíamos el tema de Malvinas. Este es un argumento británico de toda la vida que todavía hoy lo sostienen, y lo sostienen en las Naciones Unidas. Y además, en Argentina, de la mano de, creo que de Vicente Palermo, hace 10 años, más o menos, hubo un grupo de intelectuales argentinos muy célebres, muy destacados, entre los cuales estaba la señora Sarlo, que dijeron lo mismo, que la soberanía de Malvinas es de los kelpers, porque la Argentina no tiene derechos, basados en que Argentina no era una nación cuando Gran Bretaña se apoderó de ese territorio. Entonces quería preguntarle respecto del concepto de Argentina como Estado, Argentina como nación, ¿cómo juega para Vicente esa articulación? Mira, Andrés, primero te agradezco tu comentario sobre mi libro. El tema del nacimiento de una nación es un tema complejo y la verdad es que ha dividido aguas desde que Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López escriben esa obra maestra del estilo literario que es la historia argentina de Fidel López y las dos grandes biografías de Mitre sobre Belgrano y San Martín. Ellos en realidad son los forjadores de el mito de los orígenes, ¿no? Que se da para Argentina, para Francia, ¿cuándo nace Francia? ¿Cuándo nace Inglaterra? ¿Cuándo nace la Argentina? No hay un punto que uno podría, en el calendario histórico, sin falla de matiz, decir, no éramos nación hasta hoy, fuimos nación a partir de mañana. Entonces, la verdad es que todavía hay historiadores, no sé si políticos, no creo, pero entendidos en el tema de la historia, por ejemplo, Chiaramonte, que es un gran historiador, que insiste en que la Argentina no existía hasta 1853. Y al respecto hay distintas posiciones. A mí lo que me parece, y vuelvo a la discusión del Congreso famoso del 24, 25, 26, y hago la aclaración de una frase extraordinaria de uno de los principales intelectuales de los doctrinarios franceses de mitad del siglo XIX, Roger Collard, dice por ahí, no hay ideas nuevas, hay ideas olvidadas. ¿Por qué traigo a comento esta frase? Porque en el año 26, la discusión que se da entre Gorriti, si mal no recuerdo, y Julián II de Agüero y Valentín Gómez, es esa. Gorriti dice, hoy podría ser Sarlo, Palermo, Chiaramonte, en fin. Señores, ¿cómo va a existir la nación si no tenemos una constitución? Si no estamos constituidos, que es a lo que lleva la palabra constitución. Estoy reduciendo, ¿no? ¿Qué le dice Agüero? Sería bueno para los diplomáticos ingleses. Le dice, señor Gorriti, ¿me quiere decir dónde está la Constitución inglesa? La Constitución inglesa está hecha de tradiciones, de costumbres, el tiempo ha forjado algo que llamamos Inglaterra. Ahora, por mucho que usted busque, no va a encontrar un texto escrito. La idea de que la Constitución es un texto escrito y que la nación depende de ese texto escrito, a mi juicio es literalmente un disparate. Pero hay mucha gente muy inteligente, seguramente más que yo, que lo entiende así. Me parece a mí que el ejemplo que trajo a comento Agüero y Valentín Gómez, las dos grandes cabezas que tenía el Partido Unitario, viene a cuento de tu pregunta, Andrés. ¿Dónde está la Constitución inglesa? Hay constituciones no escritas y sin embargo nadie negaría que Inglaterra es una nación. ¿Por qué entonces hacer depender de la Argentina, que en 1833 no tenía una constitución, su existencia o no como nación? Me parece que la idea de la nación histórica, es mucho más rica que la de la nación constitucional.
Yo quiero agregar una cosa, Vicente, que volver a esto. La verdad que el Congreso ese ha sido realmente extraordinario lo que ahí se debatió. Yo cuando comencé la exposición señalé que todos buscaban constituir la República Argentina, que hubo diferencias entre los diputados en torno a algunos artículos de la Constitución, no en contra de la organización nacional, sino en contra de algunos artículos. Mira, para ser preciso, dos artículos de la Constitución de 1826. El artículo en el cual el Poder Ejecutivo podía intervenir en las legislaturas provinciales a pedido de las legislaturas. Entonces, al intervenir, seguramente los gobernadores, Bustos especialmente, pensó, porque los gobernadores los proponía a las provincias una terna, la elevaba al Ejecutivo, y de esa terna el Ejecutivo nombraba uno que iba a ser gobernador, pero la terna la elegían las legislaturas provinciales. Hasta ahí las provincias tenían poder. ¿Por qué? Porque la terna la elegían las provincias y la legislatura. El problema es que hay un artículo, el 154, si yo no me equivoco, por el cual el presidente de la nación puede intervenir las legislaturas provinciales. Entonces, los caudillos que pensaban, nos interviene la legislatura provincial un mes antes de elevar la terna, y la terna que sale es la terna que elige una legislatura intervenida. Por esos dos artículos se rechaza la Constitución. Facundo, Ibarra y Bustos, especialmente, que esto Bustos lo ve con absoluta claridad, pero no se discute que la nación está constituida. Ahora, desde el punto de vista legal, hay algo que se llama utis possidetis iures. Esto es, que los países de América Latina o Hispanoamérica dividieron sus fronteras y acordaron sus fronteras en función de organizaciones políticas previas a la consolidación de las naciones. Es decir, ¿qué era lo que había acá? La gobernación de Buenos Aires, la gobernación de Tucumán y la gobernación de Córdoba, de Tucumán y Salta de Tucumán. Bueno, ellos tenían una jurisdicción. Esa jurisdicción es la que la República Argentina toma como sus límites. Entonces, mal puede decir Palermo y mal puede decir Sarlo que no nos pertenecen porque no había nación, porque con ese criterio también los mapuches podrían pedir el territorio como ellos lo están diciendo, porque dicen, nosotros entramos, porque la Constitución dice que tienen derecho las comunidades indígenas, el artículo 77, 75, inciso 17, que las comunidades indígenas argentinas, dicen, nosotros entramos al país y entramos a lo que luego fue la Argentina, entonces no era la Argentina, pero está el utis possidetis iuris, en donde la República Argentina, sí, ahora te dejo, Andrés, en donde la República Argentina asume esos límites que son previos a la organización constitucional. Sí, Andrés. Sí, un segundo, perdón, Andrés, sí. Un segundo. Quisiera que tuviéramos en cuenta que nos queda un punto crucial para conversar con Vicente, que es la novedad precisamente de esta edición, la idea del subdesarrollo sustentable. Perfecto. Por lo tanto, podemos conversar un poco más ahora Sí, sobre que se venía haga la aclaración, con brevedad. Que haga la aclaración, Andrés, y después seguimos con eso. Menos de un minuto. Yo le contesté a Sarlo con el argumento de utis possidetis, pero el utis possidetis es aceptado en América, no en Europa. Los europeos no aceptan el utis possidetis. Los británicos nos niegan el utis possidetis cuando discutimos de Malvinas. De manera que no es un derecho que acepten todas las partes. A mí me parece que los estados son como las personas. Para hacer una analogía, uno no es una pareja a partir de que se casa y tiene papeles, se casa y tiene papeles porque antes de eso ya era una pareja. El papel de la Constitución escrita es muy relativo, porque si no, que me den una explicación
de qué hacían los miles de argentinos que batallaban y morían con San Martín, Belgrano, Brown, antes de 1833. Era un conjunto aglomerado de gente que quería disponer del derecho a manejar su propio destino. Es una definición muy parecida a una nación. Bueno, eso es todo lo que quiero decir. Perfecto. Gracias, Andrés. Bueno, gracias. Bueno, sigue entonces Vicente, plantea entonces Miguel Ángel lo de sustentable No, que sí, decías. precisamente como lo anticipó Vicente, esta nueva edición revisada de su obra incorpora un concepto original y a mi juicio muy rico, que es el de subdesarrollo sustentable como aparente destino de la Argentina en las condiciones actuales. Mucho tiempo hemos pensado que una decadencia tan acentuada como la que es dable observar en nuestro país, tiene que terminar necesariamente en una explosión o algo parecido. Este concepto de su desarrollo sustentable sugiere otra cosa. ¿No es así, Vicente? Sí, primero, creo que se inscribe dentro de un proceso de decadencia. Las decadencias nunca semejan una explosión. La idea de que una decadencia de alguna forma en algún momento termina o puede incluso ser interrumpida por una suerte de holocausto nuclear es falso. Las decadencias son procesos que se desarrollan sin prisa y sin pausa, y lo peor que tienen es que las sociedades que de alguna manera están aquejadas por procesos de decadencia terminan acostumbrándose a la decadencia, y entonces las posibilidades de salirse de las mismas, las posibilidades de rechazar las componentes negativas que tiene, decrecen. Ahora, hay países, obviamente, que han sufrido procesos de decadencia y han salido del mismo. Lo que sucede con la Argentina, y por eso traigo a comento lo del subdesarrollo sustentable, es, primero, uno siempre habla del desarrollo sustentable, del régimen ambiental sustentable. Está de moda la palabra sustentable. Ahora, de la misma manera que uno aspira al desarrollo sustentable, uno tiene la obligación de pensar por qué no puede haber un subdesarrollo sustentable. Es decir, un proceso de decadencia al cual uno se haya acostumbrado, pero más que eso, que sea sostenible en el tiempo, básicamente por el hecho de que las naciones no desaparecen. Y la verdad es que si tomamos la historia moderna, para la categorización que hemos aprendido desde el colegio primario, no hay ninguna nación histórica, no digo un Estado. Siempre se ponen los mismos ejemplos. Bueno, Yugoslavia desapareció. No, Yugoslavia es una creación arbitraria, igual que Checoslovaquia, del genio de Versalles y de la forma como terminó la Primera Guerra Mundial. Pero las naciones históricas eran Eslovaquia y la República Checa, o la Nación Checa, perdón. Y en lo que era Yugoslavia, era Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro. Uno vale decir un serbio o un croata, Yugoslavia, salen espantados. De forma tal que no hay naciones que hayan desaparecido. Si uno se pone a pensar, ¿cuánto le faltaría a la Argentina llevando este proceso de decadencia para llegar a los topes que ha llegado a Haití? No sé si se escucha. Ahora sí. Sí, perfecto, Vicente. Sí. Digamos, estamos a años luz. No, ahora no. De ser la 10ª potencia del mundo, u 8ª, como éramos en 1940. A lo que voy es, yo creo que hemos internalizado una serie de ideas, hemos fijado normas,
de comportamientos que uno podría reducir y resumir en esto, en lo que Einstein decía que era la definición de la locura. Hacer siempre lo mismo y suponer o agraviarse de que los resultados no son distintos. Es decir, la Argentina repite el mismo libreto y después se sorprende porque dice, bueno, pero el resultado, fracasé una vez y vuelvo a fracasar. Claro, porque hiciste exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno ve determinados, el conjunto de políticas públicas que se han seguido de 80 años a esta parte, por supuesto, no digo que sean todos lo mismo, y hay gobiernos que han sido mucho mejores que otros, pero ninguno pudo salir de ese proceso que yo llamo del subdesarrollo sustentable, que se realimenta a sí mismo y que desgraciadamente forma parte, y aquí viene la dificultad, y termino con esto, de desarraigarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, nosotros lo que tenemos, cuando uno dice estamos en el subdesarrollo sustentable, lo que estamos diciendo es que nuestra cultura es una cultura viciosa. Cuando uno habla de la palabra cultura, generalmente asocia la voz cultura a algo virtuoso, a algo relevante. Pero en realidad lo que define a la cultura son las raíces. Una cultura hecha raíces, por eso es cultura. Muy bueno, puede haber culturas virtuosas y culturas viciosas. La cultura argentina, que excede con creces la política específicamente, es un país que no permite que se evalúe a los colegios, sobre pretexto que es discriminatorio. Es un país que en su momento tuvo una ley por la cual podían pasar de grado los alumnos sin dar examen. Es un país que de buenas a primeras mete 2 millones de gente que no había aportado nunca nada a un sistema jubilatorio fundido y lo aplaude. Es un país que aplaude el mayor default de la historia. Y es un país, básicamente, y para mí eso es lo más grave, y vuelvo a la definición inicial, un país es grande cuando asume los desafíos de la hora y los resuelve exitosamente. Fíjense cómo resolvió la Argentina estos momentos. La salida de la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil intestina de los 70. La salida de la Guerra de Malvinas. La hiperinflación más grande de la historia del continente americano y el mayor default de la historia. Entre 1945 y el día de hoy, la verdad es que uno puede decir, sí, a ver, tuviste un porrazo, te pegaste, después 2 porrazos, después 3, después 4 y después 5. ¿Y qué aprendiste? Nada, seguís haciendo exactamente lo mismo. Es decir, más allá de una u otra administración, este gobierno o aquel, la verdad es que la Argentina no aprendió nada de su pasado inmediato y sigue repitiendo los mismos errores creyendo que los resultados van a ser distintos. Para mí ese es el subdesarrollo sustentable, no un problema de la clase política o del peronismo o del antiperonismo, los civiles o los militares, que el conjunto de un país, las generaciones sucesivas de un país desde 1940 a la fecha, la verdad, no hemos podido resolver uno solo de los grandes desafíos que se pasaron en nuestro camino con éxito. Esa es un poco la idea del... Y por eso que... ¿Ustedes se acuerdan lo que decía Mark Olson? Cuando Mark Olson dice, pone el ejemplo de Alemania y de Japón, una derrota de esa naturaleza, 2 países deshechos, producto de haber sido deshechos y de las enseñanzas que eso trae aparejados, pueden salir adelante. Bueno, cuando uno dice, en la Argentina, como no aprende nunca, fuimos en los últimos 20 años, generamos el único proceso hiperinflacionario, uno de los 3 más grandes que conoce el mundo moderno, y el mayor default de la historia, y estamos discutiendo las mismas cosas. Último ejemplo, hay un libro que recomiendo vivamente, que acaba de salir, de Torre, del sociólogo que siempre se dedicó al peronismo y los sindicatos, que se llama Recuerdos del Quinto Piso.
él convocado por el equipo de Surruil, Machinea y demás, forma parte primero de la Secretaría de Planificación y después del Ministerio de Economía. Y escribe en tiempo real y graba las discusiones en el gobierno radical de entonces. Yo les aseguro que uno ve las posiciones de Grispun y de Surruil respecto del pago de la deuda con el Fondo Monetario y las compara con las posiciones hoy de los Gurkas de la Cámpora y Guzmán, y es exactamente lo mismo. Bueno, eso se repite en muchas otras cosas. Seguimos discutiendo cosas de hace 40 años de las cuales deberíamos haber aprendido. No aprendimos nada. Muchísimas Pues, gracias, Vicente. Muchas gracias, No Vicente. sé si se escucha. Sí, por esta intervención y por tu disposición permanente respecto de los requerimientos nuestros del foro. Le pido a Claudio No, que sí, gracias, Miguel. concluya Sí. este encuentro. Con muy poquito, nos queda un regusto amargo, Vicente. Nos queda un regusto amargo porque hace 80 años Sí. ¿no? que venimos dándole vuelta a la calecita y seguimos en lo mismo. En fin, esperemos poder debatir dentro de poco. No sé si este año, porque no tenemos pensadas algunas otras cosas, debatir cuáles serían esos principios y esos valores que vos estás diciendo y señalando como la que nos llevó al subdesarrollo sustentable, porque seguramente son valores y son principios o disvalores, como uno quiera, instalados en nuestra cultura política. Ya nos vamos a dar un espacio para eso. Les agradezco a todos. Lo que sí les voy a decir, no tenemos fecha todavía, pero sobre mediados de octubre vamos a hacer un nuevo conversatorio sobre el tema. No hay un título, pero más o menos para que ustedes se orienten: drogas y situación social. Más o menos en torno a eso es que vamos a conversar acá, pero va a ser fundamentalmente el tema orientado a la realidad social y a la crisis social y a la destrucción social que la droga está produciendo en nuestro país. No va a ser una cosa de narcotráfico, de cárteles y de situación internacional, sino propiamente de los daños, los males que causa la droga en nuestro país. Bueno, yo les agradezco nuevamente a todos su presencia. Ha sido un conversatorio magistral. Me voy muy contento con esto. Espero que ustedes también. Y veo que tengo la conexión. Bueno, y bueno, gracias por habernos elegido una vez más para participar.